Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra clase del día de hoy. Vamos a comenzar haciendo primero un pequeño repaso, como siempre lo hacemos, de todo lo que hemos visto hasta ahorita, que de hecho ahorita ya estamos un poquito más adelantados, digamos, por lo menos ya terminamos el pasuk, ya estamos en el final del pasuk con el que empezamos. Entonces vamos a recordar un poquito cómo es que todo lo que hemos visto hasta ahorita. Vamos a recordar que empezamos primero con el concepto de los Kelalim. Dijimos que es muy importante que la persona tenga todo su conocimiento estructurado a través de Kelalim, a través de principios generales y no a través de Peratim, de detalles, ¿no? Entonces, dijimos que cuando una persona comienza a aprender todo lo que sea que quiera aprender a través de los detalles, entonces su mente, que está ansiosa por el conocimiento, se le hace como una tarea muy, muy complicada de poder organizar. O sea, en otras palabras, es como si yo te doy muchas cosas que antes no conocías, papeles, y te digo que los ordenes, ¿no? Y no te digo que los ordenes por nombre, no te digo si tienes que ordenar por fecha de nacimiento, no te doy nada de detalles. Entonces va a ser una tarea imposible de realizar, no porque sea difícil, simplemente porque no sabes cómo hacerlo, ¿no? No tienes un orden, no tienes una estructura. Entonces eso es similar a una persona que aprende su conocimiento y los aprende a través de los detalles, aprende a través de detalles pequeños, y no lo aprende todo a través de un todo, de un kelal, de los conceptos generales. Entonces, esa es la diferencia entre aprender las cosas a través de detalles y a través de principios generales. Entonces, muy importante que todo lo que entendamos, todo el conocimiento que vayamos a adquirir, lo tengamos a través de los Kelalim. Igual hay que acordarnos de las palabras, que es otro principio muy importante que no me acuerdo si lo mencioné, pero si no vale la pena mencionarlo ahorita. El conocimiento tenemos que, o sea, poder distribuirlo, y una de las primeras maneras para poder ordenar y distribuir nuestro conocimiento en nuestra mente es a través de las definiciones. O algo muy importante es primero poder entender los conceptos que yo tengo enfrente y tenerlos clarísimos. O sea, el lenguaje es uno de los principales, que eso es algo que lo vamos a ver más a detalle después, pero es importante mencionarlo también ahorita por todo lo que vayamos a aprender. El lenguaje es uno de los primeros retos, uno de los primeros obstáculos, digámoslo así, que yo tengo que pasar para poder aprender cualquier cosa, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengo que primero superar la prueba de aprender a través de entender los conceptos, el lenguaje, tener claridad en lo que el texto, primero en que pueda pronunciarlo, incluso en que pueda sacar con mi boca las palabras de manera correcta, y que después de que las pueda pronunciar correctamente, que pueda también definirlas, y que después de que pueda definirlas pueda también llegar a entenderlas. Y son tres conceptos diferentes, los vamos a ver más adelante a detalle, porque la gente muchas veces quiere aprender las cosas a través de como que la primera vez que lo leo ya tengo que poder leerlo, pronunciarlo, entenderlo y todo al mismo tiempo. Y obviamente eso es un mito. O sea, una persona no tenemos esa capacidad, los niños tampoco la tienen, y lo vamos a ir viendo conforme aprendamos como que por las técnicas de aprendizaje. Entonces, bueno, volviendo al punto, para que puedan sacar lo mejor de este curso, siempre tenemos que tener todo bien organizado en nuestra mente. De este curso, de cualquier curso en el que se metan, de cualquier cosa que vayan a aprender, muy importante tener el conocimiento claro de lo que están aprendiendo, y tenerlo organizado, tenerlo ordenado. Su mente aprende mejor cuando tiene el conocimiento ordenado. Su mente puede digerir aquello que está aprendiendo cuando lo tiene, y puede recordarlo. ¿Qué significa recordar algo? Básicamente significa, como en inglés es recollect. ¿Qué significa eso? Significa volver a tomar algo que ya había aprendido, y recuperarlo en mi base de datos que tengo aquí adentro en mi mente. Entonces, ¿cómo vas a poder recolectar aquello que aprendiste cuando ya lo tienes bien organizado y sabes dónde buscarlo? Y por eso muchas veces cuando se nos olvida algo, buscamos primero tratar de recordar algo
similar, algo que, oye, era de este color y así, como que y cuando empezamos a tratar de recordar cosas alrededor del concepto que yo estoy tratando de entender, entonces va a ser más fácil que mi mente me lleve al concepto que quería encontrar. Entonces, muy importante entender esa primera parte de organizar mi conocimiento por principios. Y es por eso que yo mismo estoy tratando de organizarlo desde el principio a través de ver los principios generales, ¿no? Empezamos con este principio general, empezamos con este pasuk y que una de las razones por las que dijimos que es importante poder decir, poder aprender las cosas a través de principios y no de generalidades, es que cuando uno aprende principios, los principios son pocos en número, mientras que los detalles siempre van a ser más que los principios. Es como las causas siempre son menos que los efectos. Entonces yo puedo hacer una acción y esa acción puede tener varias consecuencias. Entonces las causas siempre son menos que los efectos y así también ocurre este concepto, lo podemos entender también en los principios. Un principio general, que es este versículo, por ejemplo, que tengo enfrente, este pasuk de la Torá, de Mishle, perdón. Entonces este pasuk es un solo principio, vamos a llamarlo así. Pero de este principio se derivan muchos conceptos, muchos detalles que podemos irlos interiorizando. Y otro concepto muy importante es decir, cuando yo tengo un principio, este principio se desglosa en muchos detalles y cada detalle por sí mismo puede convertirse en un nuevo principio, en un nuevo kelal. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vimos aquí el concepto de Hanoch Lana'ar al Pidarko, ¿no? Educa al niño de acuerdo a su camino. Dijimos que se traduce normalmente este pasuk. Y dijimos, Hanoch, ¿de dónde proviene? Proviene de la palabra hen, ¿no? Dijimos que la palabra hen significa que una persona tiene que primero generar esa relación, porque dijimos que la palabra hen significa una relación que no es vista, una conexión. Yo puedo generar esta conexión con tal persona, con tal niño, etcétera. ¿Para qué? Para poder después pueda haber una interacción y compartir información. Entonces, este principio, este detalle, este perat de lo que aprendimos de este principio general de todo el pasuk, se puede convertir por sí mismo en un principio general. Y entonces podemos tener, como lo vamos a tener después, una clase completa, aunque realmente las clases anteriores han sido casi exclusivamente para hablar de ese primer tema, de la importancia que existe de la relación del adulto con el niño, del adulto con el alumno, del adulto con el otro adulto, para que haya una reciprocidad de información, para que puedas compartir información, tiene que haber primero esta relación. Entonces esto empieza con el concepto de Hanoch, que suele traducirse como educar. Dijimos que también la palabra puede ser de gen, de gracia. Dijimos que también la palabra puede ser de un concepto de iniciar, de inspirar. Esto es lo que significa la palabra hanoch o gen. Entonces, lo que era un detalle, lo que era un corolario de la palabra gen, ahora se convierte por sí mismo en un principio general. Entonces podemos irlo comprendiendo de esa manera, poder ir entendiendo de esa manera los conceptos cada vez más, de manera más amplia. Y todo esto se va a ir aumentando y cada concepto que vayamos aprendiendo de los principios generales se va a ir ampliando y se va abriendo hasta que entendamos que tenemos muchos principios que van a regir la educación. Pero si olvidamos que existe un principio general importante, como es este pasuk, entonces nos podemos perder en los detalles. Entonces, muy importante, uno, aprender los conceptos primero por principios generales y luego los detalles. Dos, no solamente por principios generales, sino recordar que cuando voy a ir aprendiendo los detalles, que los detalles también son muy importantes, tengo que recordar que son detalles y tengo que ponerlos en su lugar para no olvidar y no después dejar el bosque por los árboles, ¿me entienden? Entonces tenemos que ver el bosque de manera general, tenemos que ver la imagen general y no perdernos en los detalles, en las estrategias, sino recordar siempre por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y creo que este versículo es una de las principales fuentes para recordarnos eso, que Hanoch nos va a recordar que tenemos que crear una relación para poder iniciar al niño en una tarea nueva. Na'ar nos va a recordar que es una persona que depende de nosotros y por lo tanto tenemos que tomar esa misión con mucho respeto, porque al final de cuentas esto es un Na'ar
es vamos a llamarlo así, como una persona que está dependiendo de mí, por lo tanto yo tengo que darle lo más de mí, tengo que poder dar todo de mí para poder ayudar a ese Nahar, ¿a qué? A la independencia, que ese es otro punto importante. Nahar, que significa que no es independiente, entonces yo tengo que ayudarlo a que sea independiente. Por lo tanto, todas las estrategias educativas que yo voy a tomar van a ser dirigidas a la independencia y no simplemente a la adquisición de conocimientos y no simplemente a transmitir algo, sino Nahar nos va a recordar que la meta principal de esto es que deje de ser Na'ar, sino que cuando llegue a Yaskin, cuando llegue a envejecer, cuando llegue a ya no estar bajo mi cuidado, aún así pueda seguir en el camino que se ha transmitido. Entonces nuestra meta es independencia, ¿no? Y después la segunda parte la segunda mitad de la primera parte del versículo dice Alpidarko, que se suele traducir como de acuerdo a su camino. Y de aquí también aprendimos muchos principios muy fundamentales, como es el concepto de que el niño es el centro de la educación, ¿no? Cuando yo digo que tenemos que seguir al niño de acuerdo a su camino, entonces hace que el niño sea el centro de la educación y por lo tanto yo no soy la fuente máxima de información que solamente yo puedo transmitirlo, sino que el niño ya viene con información adentro de él. De hecho, voy a buscar este versículo que apenas vi ayer donde estaba, entonces voy a aprovechar para mostrárselos. Entonces, en Mishle, en el capítulo... creo que... Entonces, en Mishle, en el capítulo 20, creo que es el versículo 2, ahorita les digo. No, más dale, algo así. A ver. Ajá, es el Pasuk He, el versículo 5 del capítulo 20 de Mishle. Bueno, vamos a poner también ya que se cargó aquí esto. Tanaj. Entonces tenemos aquí está el capítulo 5. Entonces dice, Maim amukim esa belev ish beish tebuna yitlena. Entonces, Maim amukim, como aguas profundas, esa belev ish, es el corazón, perdón, es el consejo en el corazón del hombre. Beish tebuna, y una persona con entendimiento, yitlena, lo podrá sacar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este pasuk, este versículo? Nos está diciendo que el conocimiento ya está adentro de la persona. Aquí lo que te está diciendo es que como aguas profundas, aguas que están enterradas allá adentro, es el consejo de la persona. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos un conocimiento, una capacidad, incluso podemos llamarlo de aconsejar, un conocimiento superior que tenemos dentro de nosotros. Existe ya ese conocimiento. ¿Y qué es lo que necesitamos para poder sacarlo? Necesitamos un ishtebuna, una persona con entendimiento. Ahora, esto se me hace muy profundo porque lo que nos está enseñando es esto que estamos viendo es, tenemos ya dentro de nosotros todo lo que necesitamos, como lo hemos mencionado antes. Lo único que necesitamos es alguien con la capacidad de poder extraer ese conocimiento. Entonces, aquí pasamos de decir, ahora el conocimiento está fuera de mí y tengo que ir a buscarlo. No, aquí pasamos a decir, no, el conocimiento ya está dentro de mí y ahora tengo que recordarlo, por así decirlo, ¿no? Eso puede ser una manera. Tengo que recordar el conocimiento que he adquirido o tengo que llegar a... Yo como maestro, o vamos a ponerlo incluso como moré, que se podría traducir más de manera más correcta como un guía, yo como guía tengo que saber extraer esto que hay adentro de mis alumnos, poder extraerlo, ¿no? Entonces, este es un principio muy fundamental, decir, no, yo no estoy viniendo a llenar algo vacío. El niño es un ente vacío que yo tengo que llenar con mi conocimiento. No, ahora lo estamos viendo como que yo soy una persona que tengo que buscar los métodos correctos para poder extraer
de este niño lo que ya viene adentro de él. ¿Se acuerdan que mencionamos la vez pasada el concepto de que una... cuando decimos alpidarco, significa que ya no soy yo el centro del universo, sino que podemos basarnos en lo que dice las fuentes de que la historia de que cuando somos bebés, cuando estamos en el vientre materno, se nos enseña todo lo que tenemos que aprender y cuando salimos se nos pega aquí para que lo olvidemos. Entonces, de aquí nos aprendemos. Lo que los sabios nos están diciendo es, ya está dentro de ti, el conocimiento ya está dentro de ti, solo tienes que saber extraerlo. Y entonces, nuevamente, ya no eres tú como maestro o tú como guía lo más importante, sino que tú lo que tienes que hacer es ahora observar a tu alumno, observar al que tienes enfrente de ti, para poder lograr identificar qué es lo que este ser que está enfrente de mí necesita para poder desarrollarse con lo interno que ya tiene. Lo que la doctora María Montessori mencionaba es que los niños tienen como guías internas. Tienen esta guía interna que los lleva a hacer acciones para poder autoconstruirse, para poder desarrollar su máximo potencial. Y por lo tanto, entonces tú tienes que simplemente estar ahí con ellos para poder guiarlos a la mayor cantidad, al guiarlos a que ellos puedan desarrollarse completamente. Entonces, por eso viene también el concepto de el adulto como observador. Yo necesito observar a este niño, a este ente, a este ser, para poder ver qué acciones está llevando y qué necesita para construirse, ¿no? Entonces, la observación es un punto fundamental, una observación que la doctora María Montessori lo ponía como una observación científica con mucha curiosidad, con mucha necesidad de saber, a ver, ¿quién es este ser? Entonces, pasamos también a otro concepto que hemos hablado antes, que es la diferencia entre reaccionar y responder, ¿no? Cuando una persona me hace algo, entonces yo tengo dos opciones. Puedo reaccionar. ¿Qué significa reaccionar? Que mis impulsos son los que entran en acción y no es mi mente, no es mi capacidad cognitiva de analizar, sino que es mis emociones. Entonces yo tengo que poder hacer ese cambio entre reaccionar cuando me hacen algo a pasar a responder. Y cuando uno se pone en modo observador, pasa de ver a los niños como malos, como estos entes que tengo que corregir, a decir curiosidad, a tener curiosidad. ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Qué cosa en sus vidas interiores, en su vida interior, los está llevando a comportarse de la manera en la que se están comportando? Entonces pasa del enojo, de la reacción, a la curiosidad. Y eso lo podemos aplicarlo realmente en cualquier área de nuestras vidas. Cuando estamos ante una situación estresante, como, no sé, estás a 20 minutos de que salga tu vuelo y estás atorado en el tráfico, puedes verlo como una situación de reacción emocional intensa o puedes verlo como con curiosidad, muy difícil, pero puedes decir, ¿por qué estará pasando esto? ¿No? O sea, como, qué será lo que tengo que aprender de aquí? ¿No? Entonces, cuando uno pasa de la reacción a la respuesta, ¿qué significa responsabilidad? La capacidad de ser responsable es la habilidad de responder. En inglés es muy obvio, es responsibility is the ability to respond. Entonces la responsabilidad es la habilidad de responder. Entonces nosotros tenemos que tener esa habilidad de responder. ¿Contrario a qué? Contrario a reaccionar. Entonces la observación me permite ponerme en ese puesto de curiosidad y no de reacción. Entonces, si yo veo que uno de mis niños está teniendo una reacción muy negativa, entonces en lugar de ponerme en la silla de juez, me pongo en la silla de observador y entonces me pongo a observarlo con detenimiento completo, de decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está llevando a este niño a reaccionar de la manera en la que está reaccionando, a actuar de la manera en la que está actuando? Y entonces trato de entenderlo, trato de buscar entenderlo y esto puede requerir muchas horas de observación mientras trabaja, mientras estudia, mientras juega, diferentes opciones donde yo tengo que observarlo es cómo reacciona este niño ante diferentes situaciones y poco a poco y con la experiencia vamos a poder lograr captar y entender
¿qué falta, qué le falta a este niño que está tratando de obtener de esta manera, con este comportamiento? Como lo mencionamos la vez pasada, incluso podemos ponerlo a un punto mucho más drástico, que es el punto de las adicciones, ¿no? Una persona que tiene una adicción a algo, esta adicción no es una... no es el problema, es la solución, una mala solución a un problema real interno que hay. En otras palabras, ¿qué significa? Que la persona está tomando medicamentos en exceso, está tomando algún tipo de sustancias adictivas, está adicto al celular o cualquier otra adicción normal. Está adicto a eso, ¿por qué? No porque, no por la adicción misma, sino porque lo que está tratando es tratar de apagar el fuego que no puede controlar, que hay en su interior y que necesita una manera de poder controlarlo. Entonces, nuevamente es lo que tenemos que ver también en los niños. Cuando un niño se está comportando de una manera negativa, lo peor que puedes hacer es expulsarlo, ¿no? Porque lo que hiciste ya es simplemente le demostraste a ese niño algo que a lo mejor él mismo ya creía, ¿no? Que pues no servía y que no tenía la posibilidad de llegar a ningún lado y que nadie él no puede lograr nada porque todos los lugares lo expulsan. O sea, lo peor que puede hacer una escuela es expulsar a un niño, porque al final de cuentas estás demostrando que, ¿sabes qué? No se puede contigo y mejor vete a otro lado, ¿no? Entonces, es un mensaje muy fuerte que viene desde un punto donde no existe una relación. Obviamente puede haber casos muy graves, etcétera, pero normalmente siempre se puede arreglar los problemas con una relación. Muy bien, entonces, ok, estos fueron los puntos que estamos todavía en el repaso de lo que hemos visto las semanas anteriores. Entonces, el adulto como observador y como guía. Entonces, ya que observé, ya que entendí qué es lo que le hace falta a este niño, también en el área académica, no solo en el área emocional, también en el área académica, yo puedo estar observando. Entonces, puedo ver, por ejemplo, para poner el ejemplo del hebreo, ¿no? Entonces, yo sé que este niño a esta edad ya tendría que estar leyendo y traduciendo su Humash, ¿no? Tendría que estar leyendo y traduciendo, pero no lo logra hacer. Entonces, yo voy a observar y voy a ver en dónde estamos fallando o en qué parte me tengo que regresar. Porque casi siempre, en todas las áreas, si el niño no está pudiendo lograr alcanzar un área, entonces significa que hay un paso anterior que no ha logrado dominar. En el caso, por ejemplo, de este ejemplo, donde tenemos un niño que no ha podido aprender a leer y traducir, a lo mejor la lectura no la tiene bien dominada todavía. Entonces me tengo que regresar a la lectura, ¿no? Y a lo mejor las vocales no las tiene todavía bien claras, a lo mejor las letras todavía no las tiene bien claras. ¿Y cómo voy a saber eso? A través de observar. Ahora, si yo tengo un salón donde todos estamos yendo al mismo ritmo y donde todos estamos haciendo lo mismo, va a ser un poco difícil porque va a haber niños que se les dificulte más que a otros. Entonces yo tengo que también darles ese espacio para que cada uno trabaje a su propio ritmo y el niño que ya está listo para avanzar, que pueda avanzar. Y el niño que no ha podido avanzar, sentarme con él, observarlo, por qué no ha podido avanzar. Entonces, esto solamente se logra a través de la observación. Ahora, y esto puede ir en lugar de las evaluaciones, porque muchas veces tenemos que poner una evaluación para poder darme cuenta dónde está el niño, pero muchas veces eso se puede quitar a través simplemente de observar. Ah, ya lo vi leer y con ya lo vi leer y ya vi que pudo entender, que no pudo entender, ya vi que pudo hacer, que no pudo hacer, y obviamente requiere que estemos al pendiente de ellos mucho más. Nada más recordarles, quien pueda aprender sus cámaras se agradece más. Digo, muchos ya tienen aprendido sus cámaras y los que puedan también aprenderlas es más fácil para mí. Y si no pueden, no pasa nada. Muy bien. Entonces, primer parte, adulto como observador guía. Segunda es, ya que yo vi sus necesidades de este niño, de este ser que está enfrente de mí, entonces ahora ya lo puedo yo guiar un poco mejor hacia el lugar donde tiene que ir a través de un ambiente preparado. Entonces, como dijimos antes, si el niño ya tiene todo dentro de sí, para poder tener éxito. Yo solamente tengo que guiarlo, darle los pequeños empujones hacia el lugar donde tiene que ir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ponerle los medios para que logre ese objetivo. Tengo que darle herramientas para que él se logre construir. Y más aún si pensamos, entendemos que el concepto de la educación es un concepto no de yo te estoy dando la información, sino que yo necesito que tú la adquieras. Yo necesito que tú puedas adquirir la información para que puedas crecer y puedas superarte, ¿ok? Entonces, este es el concepto del ambiente preparado.
porque les puse yo un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, un bebé de 1 año, está aprendiendo a caminar, ¿no? Y que está agarrando, obviamente, todo lo que va a encontrar a su alrededor. Y si yo tengo mi mesita de centro con vidrio y con cosas peligrosas, y entonces yo voy a tener que estarlo restringiendo de ir a ese lugar constantemente y diciendo no, no, no y quitándolo. Entonces ese es lo contrario a un ambiente preparado. De hecho, ¿qué es lo que estoy logrando con este niño? Estoy logrando que aprenda que el mundo no es un lugar seguro para explorar y que se tenga que limitar entonces. Y cuando un niño no puede explorar, obviamente tampoco va a poder desarrollarse, tampoco va a poder crecer. ¿Por qué? Porque no tienen las posibilidades a su alrededor para desarrollarse. Al contrario, yo tendría que dejar lo más libre posible a un niño. ¿Y eso qué implicaría? Implicaría que voy a quitar todas las cosas que pueden ser peligrosas para él. Voy a poner objetos que a través de él el niño mismo pueda crecer. Si yo sé que este objeto le ayuda al niño a poder, por ejemplo, desarrollar su motricidad, a poder, por ejemplo, la escoba, muchas veces a los niños van a ver cómo les gusta imitar lo que hacen los papás, por lo tanto van a agarrar la escoba, van a agarrar los diferentes elementos. Y si yo todo el tiempo los estoy quitando y se los estoy quitando, y después me voy a preguntar por qué es que no quieren ayudar nunca en casa, ¿no? Bueno, pues nunca tampoco los dejaste, nunca construiste ese deseo natural que ellos tenían cuando son niños de querer ayudar, de querer lavar trastes, de querer barrer, de querer hacer eso. Y si yo siempre los estuve restringiendo de no hacerlo, pues no te preguntes después por qué es que no quieren hacerlo, ¿no? Simplemente no les diste la oportunidad. Y esto es parte del ambiente preparado, darles justo todo el ambiente que necesitan. No, uno, que no haya cosas que los vayan a dañar y por lo tanto que puedan explorar libremente. Y dos, poner cosas en el ambiente que los puedan ayudar a autodesarrollarse, a que a través de los materiales, a través de los juguetes incluso que tú pongas a tu alrededor, que sean cosas que los están ayudando para que ellos se construyan a sí mismos, ¿ok? Entonces, a través de su propio accionar, que es lo que dijimos que estamos tratando de empujar y de llevarlos a la independencia. Muy bien. Entonces, esto es realmente lo que hemos visto hasta ahorita. Esto solo fue un repaso, la mitad de la clase para el repaso. ¿Por qué? Porque es muy importante también el repaso, dijimos, es fundamental poder repasar, así como es fundamental poder aprender las cosas cuando apenas estás aprendiendo. Repasar es súper importante, ya lo hemos hablado y no lo vamos a volver a eso. Entonces vamos a pasar a otro pasuk, a otro versículo, ¿no? Que fue el que vimos en nuestra introducción y que ahorita nos vamos a adentrar un poco más en él. Entonces, ¿de dónde aprendemos nosotros la mitzvah de que tenemos de enseñar Torah? O sea, el pueblo judío se le conoce como el pueblo del libro. Somos como que el pueblo que mayor cantidad o más bien menor cantidad de analfabetismo hemos tenido. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha importado muchísimo desde que los niños son lo más pequeño posible, es que ellos aprendan a hablar, que ellos aprendan a lo más posible. Entonces, ¿de dónde sale esto? Justo de nuestra misión sagrada de adquirir conocimientos a través de la Torá, ¿no? Y que muchas veces esta adquisición de conocimientos a través de la Torá también implica que yo pueda adquirir conocimientos a través de otras ciencias, porque también cuando yo voy a estudiar la Torá misma, requiere que muchas veces yo sepa conocimientos de otras áreas, de otro ramo del conocimiento. Entonces aquí tenemos el concepto de Beshinantam levaneja, lo que repetimos todos los días, 2 veces al día, 3 veces al día. Beshinantam levaneja, bedibartabam, beshibteja bebeteja, ublechteja baderech, utshochbeja, ufkumeja. Entonces dice, y Beshinantam, que se suele traducir como y las enseñarás, aunque realmente aquí como lo pongo, viene de la raíz de repetir, porque lo que hemos dicho, la palabra shinui, la palabra shonen significa repetir, ¿no? Entonces una persona, y viene la palabra shen, dientes, entonces ¿qué significa? Que una persona tendría que constantemente estar involucrando su boca para repetir las palabras de la Torah. Tendrían que estar siempre en nuestras bocas la palabra de la Torah. Beshinantam levaneja, le repetirás a tus hijos, bedibartabam, y hablarás de ellas. Entonces aquí tenemos dos conceptos de estudio que insisto, este pasuk es otro kelal, es otro principio general. Y de este pasuk, de este kelal, vamos a aprender otros peratim, otros detalles que en sí mismos van a ser muy importantes para la educación. Entonces, primera parte es la repetición. La repetición es clave, como lo hemos estado hablando ahorita. Segunda parte es bedibartam, tener una conversación. Es muy diferente decir davar, palabra o cosa,
es muy diferente decir como que dar una exposición. Yo simplemente te estoy exponiendo como yo lo estoy haciendo ahorita con ustedes, ¿no? Solo estoy exponiendo, exponiendo y esperando que ustedes están entendiendo, aunque sin tener mucho feedback. Lo que ustedes tendrían que hacer con sus hijos, con sus niños, es muy diferente. Tendría que ser una plática, tendría que ser como una conversación, algo que sea muy natural. ¿Para qué? Para que pueda, como se siente natural, puedo aprender desde ese punto, donde no existe esto que está demasiado cerrado y que demasiado seriedad, que sí es importante la seriedad, como lo vamos a ver después, pero saber ese equilibrio delicado entre el amor, entre te acerco y entre pongo límites y no permito ciertas cosas. Tiene que haber un equilibrio delicado, como hay un libro que se llama así, de hecho, de educación. Pero entonces tenemos que aprender estas dos áreas, ¿no? Una cosa es la repetición y otra cosa es el habla. La repetición, ¿para qué me sirve? Incluso puede ser para la memorización, puede ser para tener los conceptos en mi mente rápidos, ¿no? Y Dibur, que es, ahora ya expando en esos conceptos. Puedo hablar de ellos, puedo contarte, explicarte, entenderlos. Entonces son dos conceptos que implican en el estudio de la Torá. Shinui, Beshinantam, Shonen, repetir, y Dibur, hablarlas, explicarlas, entenderlas, ¿no? Entonces, Beshinantam lebaneja, Bedibartavam, Beshipteja, Bebeteja, ¿y cuándo tenemos que hacerlo? Cuando estés sentado en tu casa, Oblechteja Baderech, cuando estés en el camino, Upshoch Beja, Kumeja, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, lo que estamos aprendiendo de aquí es que justo el estudio de la Torá tiene que ser constante y tiene que ser en todas las áreas de la vida. No solamente estoy en un aula, estoy en un salón y te estoy enseñando las cosas y fuera del salón ya ahí la educación se acabó. No, la educación es en el salón y ya, no. No queremos eso, al contrario. Queremos que incluso en el tiempo libre, si existen oportunidades, se o tomen oportunidades para aprender. ¿Y qué cosas, por ejemplo, en el tiempo libre o recreo o receso, como le llamen en su país, qué opciones de aprendizaje tenemos en estos periodos? ¿Quién ha trabajado con niños ahorita que me pueda decir qué cosas podemos enseñar o qué cosas hay muchas oportunidades de transmitir durante estos periodos de tiempo libre? ¿Quién sugiere algo? Acerca de administrar, buen día, More, ¿cómo estás? Ya. Tal vez acerca de administrar el tiempo. Muy bien, De, eso puede ser algo. últimamente he estudiado algo muy bonito, es que normalmente la sociedad o la humanidad cree que somos presos del tiempo o que el tiempo es arbitrario. Pero estuve en un curso con un rabino, el rabino, espere, ¿cómo se llama? El rabino, bueno, se me escapa ahorita el nombre, se llama Israel, pero el apellido se me escapa ahorita. Y el Ajá. rabino tiene un curso que se llama Created for Quería, creados para la quería, para la lectura. Ujú, Y dice que hay que quitar ese paradigma, ese concepto del niño de que el humano se inventó la lectura y la escritura, ujú, que lo inventamos como recurso comunicativo y él enseña en su clase, en su shiur, es un ciclo de clases, que la comunicación y el tiempo son dos conceptos que Hashem se inventó para ayudar al ser humano a administrar las cosas. O sea que somos administrador, tenemos que convertirnos en administradores de nuestro tiempo y de nuestro lenguaje, de nuestra habilidad de comunicación. correcto. Y de hecho, en una de las escuelas, en la escuela que estaba antes trabajando, ellos de hecho tenían a los niños de kinder, desde ya les decían, miren, aunque todavía no sabían leer el reloj, porque también en un ambiente Montessori no hay reloj de números, no hay reloj digital, solamente hay reloj análogo, y entonces tienen que aprender a leerlo, pero incluso cuando no saben leerlo todavía en kinder, ellos les mostraban la imagen, decían, mira, tienes desde que está en este punto la aguja del reloj hasta que está hasta acá, tienes el tiempo para comer y para tener tiempo libre. Y tú decides si lo usas todo ahorita, si lo usas todo después, entonces tú decides cómo administrarlo, ¿no? Y entonces justo niños de kinder aprendiendo, a decir, oye, ¿y después qué crees que pasó? Uno o dos niños se quedaron sin comer. ¿Por qué? Porque quisieron irse a jugar y luego regresaron y le dijeron, no, ya no se puede comer, ya no es tiempo de comer. Y entonces, que muchos papás luego se asusten, así, no pasa nada con que un niño se quede unas horas sin comer, es perfectamente normal y puede pasar y muchas veces lo van a hacer voluntariamente los niños. Y entonces, ¿pero qué crees que pasó al siguiente día? El niño aprendió al siguiente día, ¿sabes qué?
tengo que administrar mi tiempo y entonces ahora se me voy a fijar. Entonces los niños aprendieron, justo lo que está diciendo el Rabbi Joshua, aprendieron a administrar su tiempo. Entonces es algo que podemos enseñar en el tiempo libre 100%. ¿Qué otra cosa? Gina, sí, o la familia Montoya. ¿Qué tal? Oye, basado en lo que están diciendo ahorita, también a lo que le estás educando al niño no es tanto lo de aprender, sino que también hay consecuencias de todo lo que Correcto. tenemos. Entonces, son de las cosas también importantes en los tiempos libres, enseñarles a ser niños y ver las consecuencias que tiene al momento de ser niño. Nosotros como adultos se nos olvida que también fuimos de ello. Entonces, completamente nos evadimos como adultos y nos justificamos como adultos porque dejamos de ser niños. Como usted, Moe, usted sigue siendo niño, como todos los que están aquí atrás de esta pantalla, seguimos siendo niños y niñas y nos olvidamos de ello. Y eso es lo que hay que enseñarles a los niños, que nosotros como Moels, como padres, como hijos, como hermanos, como seres humanos que somos, también fuimos parte de esa situación y también hay que en esos momentos enseñarles como parábolas nuestra vida y conectar con esos niños y hablar perfectamente lo que ellos sienten en ese momento para que haya esa conexión y liberar a ese niño, porque el trauma que causemos a ese niño va a ser el trauma que vamos a tener a futuro con ese adulto. Hay que recordar nosotros también los traumas que tenemos basados hacia nuestros padres. Nosotros venimos de otras generaciones donde ahorita no tenemos esta conexión. Vea las distancias que en las que estamos todos nosotros y dónde está usted impartiendo este curso. Es lo mismo que hay que enseñarles a las criaturas, enseñarles la realidad. Eso es lo que hay que enseñarles en los tiempos muertos o en los tiempos en los cuales nosotros creemos que no están aprendiendo, pero ellos son una esponja. Y todo lo que ellos aprenden es el espejo que ahorita acaba de decir, que es lo que los niños imitan, ¿no? Es el espejo que nosotros tenemos con ellos. Y ahí nos podemos dar cuenta si somos buenos Moel, somos buenos padres, somos buenos hijos o buenos seres humanos, al momento que podemos darle eso a esas criaturas y ofrecerles ese tiempo de nosotros como padres, etcétera, y cerramos en este punto. Sí, que creo que lo que entiendo es que me está diciendo que más que nada lo que podemos más transmitir en los tiempos libres es nuestro mismo comportamiento, nuestra misma forma de relacionarnos, es lo que estoy entendiendo y a través de eso el ejemplo que ellos van a aprender. ¿Estoy en lo correcto? Sí, también parte de ello. Son muchas cosas en sí para tener valor a las criaturas, enseñarles valores que en un momento dado tenemos como personas. Correcto, ok, muy bien. Sí, Batción. Shalom, More. Yo decía eso que usted dice sobre repartir el tiempo, también aquí lo aplican en la escuela. Muchas veces mi niña llega con el desayuno y yo le pregunto, ¿qué hiciste? Bueno, sabes que son 15 minutos, mamá. Entonces yo dije, preferí comer o jugar con mis amigas. Yo dije, ¿qué hiciste? Jugué con las amigas. Otra cosa también, que yo estoy haciendo un curso con un rack que se llama Rao, Aarón, no recuerdo el apellido, y es un curso que está mezclado un poco con las emociones y del TDA, y etcétera, etcétera. Entonces él dice, cuando el niño está gritando, haciendo una rabieta, puede ser que si a ti te molesta tanto, puede ser que eso haya pasado cuando tú eras niño y te haga recordar eso y por eso te duela tanto. Tal vez tú no pudiste defenderte en ese momento. Otra cosa también que he aplicado eso que estudiamos la semana pasada con mi niña, ella hizo, en la semana hizo una rabieta muy fuerte y yo me quedé observándola, observándola. Yo me quedé tranquila tratando de gestionar sus emociones porque como tiene 8 años, sus emociones ya están desarrollándose. Y luego en la tarde ella me dijo, solita, no dije nada, simplemente actúe como debe de actuar. Y luego ella me dice, mamá, tengo que contarte algo. Y yo, dime. Me dice, mamá, ¿sabes? Yo le conté a mi amiga, yo le quiero contar siempre algo a ella y ella me ignora. Entonces yo dije, aquí está la clave de lo que pasó esta semana.
Entonces, algunas veces cuando ellos actúan así con rabieta, hay que buscar si tienen sueños, si no han dormido bien, si le pasó algo en la escuela, un montón de cosas. Tú tienes que ser un psicólogo para descubrirlo. Y me contó sola y le pregunté, ¿quieres que te ayude a resolver el problema? ¿Quieres que te dé mi opinión? ¿Tú quieres que te ayude? Y yo le estuve haciendo una pregunta, yo, ¿qué tú piensas? No, mamá, yo creo que eso no estuvo bien, por esto me dijo, porque no podemos ignorar a las personas, tampoco podemos tratarlo mal. Y yo dije, ¿tú quieres que te ayude a que busquemos una solución? Y ella me dijo, sí, por favor, ayúdame. ¿Sabes? Porque también le pregunté para ver si ella tenía la solución de cómo hacerlo. Entonces lo comento porque puede ser que le esté pasando en su casa, con sus hijos o en la escuela, que muchas veces ellos no actúan porque sí, sino porque hay un porqué detrás. Solo 100%. eso quería aportar. Muchas gracias, muy valiosa. Entonces, realmente, como dijimos, realmente sí, lo que dice el Rabaram, seguramente Kelsey, es que justo, o sea, cómo sabemos, muchas veces cuando tenemos esa reacción emocional hacia cualquier, no solamente con los niños, realmente con cualquier adulto, cuando tenemos cualquier reacción emocional, ahí es un buen lugar para poder buscar, para poder entender, para poder entendernos a nosotros mejor, ¿no? Y realmente comprender que todo lo que está pasando a mi alrededor, todo lo que me está ocurriendo, es el creador mismo, el creador del universo, que está poniéndome estos elementos a mi alrededor para que yo pueda mejorar como persona. Entonces, ¿y cuáles son los mejores lugares para poder darme cuenta de eso? En los lugares de conflicto. Si hay conflicto ahí, entonces ahí es donde tengo que buscar, ahí es donde donde si hay reacción emocional, si yo me sentí mal, si yo me sentí emocional, ahí tengo que buscar qué es lo que está pasando. Y sí, como comenta, realmente puede ocurrir que simplemente hay un niño herido que está ahí adentro, que fue herido por algo en el pasado, y como yo siento ese enojo hacia ese niño indefenso, o puedo sentir esa tristeza, ese niño indefenso, o cualquier emoción que yo pueda sentir por ese niño indefenso hace 20, 30, 40 años, entonces ahora lo veo reflejado, lo reflejo en el niño o en el adulto incluso que tengo enfrente que me está generando esa emoción. Entonces, 100% que el mejor método para poder arreglar nuestras cualidades viene de ahí, viene de poder ver esos conflictos, ver esa reacción emocional que yo tengo y poder cambiarla y poder darle la vuelta y poder entender, poder darle la vuelta hacia adentro, decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí que me está llevando a esta reacción emocional de la situación en la que estoy involucrado, ¿no? Entonces sí, le recomiendo a todos, si no están ya en un salón, que vayan a algún salón para que puedan aprender este sentimiento de decir, ¿sabes qué? Podemos entender a través de esto cuáles son mi reacción emocional. Entonces, la mejor manera para Tikkun Midot, para rectificar mis emociones, es a través del conflicto. Y el mejor lugar a veces para el conflicto es entrar con los niños, que lo cual me lleva a la otra parte, que es también parte de lo que dijo Batzion y parte de lo que estaba diciendo también en la familia Montoya, de que cuando una persona, cuando están en el tiempo libre, ahí es donde generan todo tipo de conflicto los niños. Entonces, ahí entre más tienen relación entre ellos, es más conflicto van a generar. Ahora, yo tengo dos opciones de reaccionar. Yo puedo reaccionar como autoridad y simplemente frenar el conflicto y ya se acabó el conflicto porque el Morelo frenó, o puedo ponerme en la perspectiva de guía. Yo soy un guía y por lo tanto voy a ayudarlos a llevar a la independencia también en esta área, también en el área social, que podemos decir es una de las más importantes en la vida de los niños. Entonces, si yo no enseño en este momento que son niños a cómo tener resolución de conflictos, cómo poder solucionar sus conflictos entre ellos, pues nunca lo voy a poder. Entonces hay gente que se va hay dos extremos, ¿no? La gente que dice, no, que lo resuelvan ellos solos completamente y se va, e incluso se empiezan a amenazar de golpes o así, el adulto no se mueve en lo absoluto, para que aprendan ellos solitos, lo cual está muy mal también. Y está la otra área de que quiere solucionar todo por los niños y entonces llega y simplemente detiene los conflictos y no permite que exista un aprendizaje de esos conflictos. Entonces lo que yo les vengo a comentar es, vamos a aprovechar estos tiempos de tiempo libre, donde va a haber muchos conflictos, porque es lo normal que haya conflictos, para enseñarles a solucionar estos conflictos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo aquí? Vamos a estar haciendo simplemente de guías. Entonces vamos a escuchar a uno, vamos a escuchar a otro y vamos a decirle, oye, ¿y cómo podrías reaccionar
correctamente? ¿Crees que lo que hiciste estuvo bien? ¿Y por qué no se lo dices a él que no te gustó, ¿no? Entonces, en lugar de pasar a ser la autoridad que frena y ya no pasa nada, vamos a ser la autoridad que regula. Y obviamente tenemos que primero saber regular nosotros, a nosotros mismos nuestras propias emociones, saber regular nosotros mismos nuestro propio carácter, saber cómo tendríamos que resolucionar conflictos de manera de acuerdo a la Torá. E incluso en muchos ambientes, en ambientes de Rab Rieti, que son como el rap que les comenté, de que mucha información viene de él, donde él trae la mesa de la Teshuvah o incluso la mesa del Shalom, donde los niños se sientan uno en cada mesa a solucionar sus conflictos que tienen y hay ahí algún elemento que el que la tiene puede hablar y el que no la tiene no puede hablar y hasta que se lo pase el elemento puede comunicarse y entonces esto los ayuda a poder tener una conversación civilizada sin gritar, sin interrumpir, etcétera, y entonces así los dos pueden empezar a gestionar sus problemas entre ellos. Entonces voy a ver los comentarios, que no he visto los comentarios del chat. Claro, entonces la pregunta de Moshe es que si cuando decimos na'ar también se puede aplicar como a un converso que empieza dentro del judaísmo y sí, 100%. Todos nosotros aquí somos ne'arim en muchas áreas. Toda la gente son ne'arim en muchas áreas. ¿Qué dijimos que era la palabra na'ar? Una persona que es dependiente de otros, ¿no? Entonces, como un converso obviamente es dependiente en todas las áreas de muchas personas, ¿no? No puede realmente hacer casi nada por su propia cuenta hasta que aprenda después. Entonces, tenemos que nosotros también empezar con los mismos principios que enseñamos con los niños en nuestro propio aprendizaje, que es algo obviamente que tenemos que también vamos a llegar a ver ese punto. Entonces, ok, la pregunta es cómo funciona la metodología de repetición, cuestiones de Mishnayot o el Talmud. Ok, realmente la memorización es algo muy, muy, muy bueno, muy importante. Cuando una persona empieza a aprender a memorizar, realmente el cerebro cambia, el cerebro funciona de manera diferente y realmente vamos a entender qué cosas fueron hechas para memorizar y qué cosas fueron hechas no para memorizar, sino para entender. Vamos a verlo porque existen diferentes conceptos, diferentes tipos de estudio, como lo dijimos al principio. Existe Beshinantam y las repetirás y existe Bedivartabam y hablarás de ellas. Entonces vamos a ver que existen diferentes metodologías de estudio para diferentes cosas y hay cosas que hay que memorizarlas y hay cosas que hay que poder explicarlas y sacar el fondo y normalmente siempre ocurre así. Vamos a ver cómo los estados cognitivos de la mente se presta para eso porque cuando son niños no te van a entender mucho, pero son fáciles de memorizar. Entonces ahí cuando son niños es cuando más tienes que meterle memorización de conceptos claves de Kelalim para que después cuando estén más grandes puedas darle la explicación, meter el fondo, la profundidad del concepto cuando ya están más grandes, ¿no? Entonces vamos a verlo también eso más adelante. Aprovechar para conocerlos y platicar con ellos, muy bien. Entonces Valeria contestó con la pregunta de qué podemos hacer con ellos en el tiempo libre. Es un buen lugar, un espacio para poder platicar con ellos y conocerlos mejor, cómo se relacionan entre ellos. Y esa observación es muy importante. La observación en los tiempos libres es muy importante para aprender para conocerlos mejor. Muy bien, enseñar a compartir los alimentos, etcétera. Muy bien, también es algo que podemos enseñarles a los niños en el tiempo libre, a compartir, a tener una vida civilizada en comunidad. Ok, también podemos hacerles juegos de aprendizaje por sí mismos, que por otro lado, déjenme les digo que una cosa es el tiempo libre, que el tiempo libre sí tendría que ser destinado a que ellos literalmente estén completamente, no ponerles actividades educativas a propósito, porque también es muy importante que los niños aprendan a través del tiempo libre a generar reglas, por ejemplo, para sus propios juegos, ¿no? Ellos inventan juegos con reglas bien complejas y dices tú, ¿cómo pensaron en todo eso? Y se van regulando a ellos mismos y van diciendo, no, tú sí lo hiciste bien, no, tú no lo hiciste mal. Entonces, la capacidad que ellos tienen de regularse entre ellos cuando juegan es muy importante y por eso también es muy importante que logren que tengan los niños un tiempo libre donde no hay más que un adulto supervisando de lejitos y que ellos puedan resolucionar sus conflictos entre ellos y que puedan crear sus propios juegos con sus propias reglas. Esto es parte impresionante y muy necesaria del tiempo libre. Claro, un niño es completamente dependiente de sus padres y justo lo que tendríamos que, la misión de los padres es
hacer que este niño ya no sea dependiente de ellos, como lo dijimos en las primeras clases. La misión del padre es que el niño sea independiente en todas las áreas, en el área del estudio de la Torá, que pueda estudiar sin la necesidad de tener nadie enfrente y que él pueda solito estudiar por su cuenta. Después, por otro lado, que él tenga la capacidad de mantenerse, su manutención, que tenga la capacidad de tener una familia, de llevar una familia, de ser el líder de su familia, etcétera. Todo eso son las habilidades que los padres tienen que empujar a los niños para ser independientes en ellos. Muy bien, entonces sí, Rachel. More, aquí cómo podemos incorporar, yo he escuchado la importancia del aburrimiento incluso en los niños, que no tengan algo que hacer y ver cómo reaccionan, cómo lo podemos incluir en la estructura para que sea positivo. Por ejemplo, no necesitas incluso incluirlo en la estructura. Los niños se aburren fácilmente y ese aburrimiento es lo que los lleva a uno o a meterse a su mundo interior y a desarrollar, y no solamente los niños, los adultos también lo necesitamos. Los adultos también necesitamos ese periodo de sin nada de distracciones, que lo hablamos en el tema de meditación. Lo hablamos la semana pasada con que una persona es bueno que medite y que esté solas en silencio, etcétera. Y esto también se puede aplicar para los niños en el aspecto de que ya si están en tiempo libre y ves al niño solito, sin jugar con nadie, y etcétera, no necesariamente es algo malo. Déjalo que el niño se aburra, déjalo que el niño esté solo, déjalo que el niño... Ahora, si lo ves constantemente y ves que... Por eso hay que observar, hay que ver si hay un símbolo de alarma, de un poco rojo, de que todo el tiempo está solo, pero por ejemplo yo tengo una niña que todo el tiempo está sola, pero luego platica con los maestros y se ve social y como que a veces juega también. Y entonces respetamos cuando quiere estar sola y respetamos cuando quiere jugar, y entonces no tienes que forzarla y empujarla a jugar y a socializar. Y no, si el niño no se siente con la capacidad de socializar ahorita, etcétera, también tiene la capacidad de hacerlo, y justo también son positivos esos momentos de aburrimiento, esos momentos son que la mente puede empezar a trabajar a todo lo que da. Entonces realmente son en estos periodos que el aprendizaje incluso se va también estabilizando. No es la palabra que quiero, pero es la que me acuerdo ahorita, como que el conocimiento se va aterrizando justo en los momentos en que la mente puede estar libre. Por eso es que los momentos de eureka, ¿no? Los momentos en los cuales muchas veces tenemos ese insight, ¿cómo se dice insight? Llegamos a esa idea que estamos buscando muchas veces, es cuando distraemos la mente, cuando la pasamos a otro lado, porque cuando nuestra mente todo el tiempo está activa, no nos da tiempo de procesar la información. Entonces sí, muy importante tanto para el adulto como para el niño tener esos periodos de aburrimiento, y por lo tanto, si el niño está completamente aburrido y pobrecito se ve y le voy a prestar el celular para que por lo menos se distraiga viendo algo educativo, no, es más educativo ese proceso de aburrimiento que está teniendo ahorita, que el dispositivo que le puedas dar. Y esperemos que se llegue a aburrir lo suficiente para que quiera agarrar el libro, porque también eso va a pasar, donde ya el aburrimiento me va a llevar, ¿sabes qué? Bueno, voy a hacer algo, ¿no? Y más si veo a mis papás que todo el tiempo también están agarrando libros, pues va a ser lo natural que voy a hacer, ni siquiera voy a esperar que me aburro, simplemente lo natural en esta casa es agarrar los libros, ¿no? Y entonces mi hijo de 1 año con 6 meses se pone a agarrar los libros, obviamente también los rompe, pero ya tiene sus propios libros para que no los rompa. Entonces, ¿por qué? Porque ve que su hermana agarra libros y que ve que sus papás agarran libros. Entonces, lo natural es agarrar el libro, aunque también luego le gusta querer agarrar el celular. Entonces, ¿por qué? ¿Qué significa? Que también está viendo, ¿no? Que agarran el celular sus papás. Entonces, justo uno puede estar viendo qué es lo que está haciendo el niño y ver qué es lo que uno está haciendo constantemente, y de ahí puede también tomar el feedback, ¿no? Decir, oye, espérate, si quiere tanto el celular o agarrar cosas como si fueran celulares, hasta eso la ventaja es que se pone como a hablar, ¿no? Entonces dices, bueno, ok, entonces no necesariamente está tan mal, pero entonces lo que quiere es buscar imitar a los papás. Entonces, si los niños ven que los papás cuando tienen tiempo libre, lo primero que hacen es agarrar el celular, pues también los niños lo van a querer hacer. Si los niños ven que lo primero que hacen los papás cuando están en tiempo libre es agarrar un libro o ponerse a hacer algo, los niños también lo van a hacer, lo van a imitar, ¿no? Entonces queremos obviamente generar esa imitación positiva desde el principio. More, otra cosa nada más, por Sí. ejemplo, ese aburrimiento durante clase y que dice uno, bueno, ya se aburrió, ya hizo otra cosa, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, para que no interrumpa a los demás, o incluso sería indicado, por ejemplo, decir, no, pues mira, puedes apoyar a tu compañerito que no ha terminado con esto y a lo mejor tú le puedes apoyar en algo? ¿Eso sería indicado o sería preferible buscarle otra actividad? Normalmente
tenemos que buscar que esto ocurra entre ellos, o sea, que ellos lo busquen, o sea, Es orgánico, que no se le mande. sí, correcto. Y, de hecho, puede ser que sea por invitación de otro. Si tú estás con un niño, por ejemplo, explicando algo y viene otro niño a preguntarte, decir, yo estoy ocupada, ¿puedes esperarme a que yo termine? Que estoy trabajando con fulanito, o puedes ir con menganito y él ya sabe y te podría explicar, ¿no? Entonces, realmente esta es una manera en la que podemos lograr esto. Y en un ambiente Montessori eso es lo normal. Lo normal es que los niños muchas veces ya ni siquiera van directamente con el maestro, van con uno de sus compañeros que está más avanzado y van a preguntarle a él, ¿no? Cosa que a lo mejor en otros ambientes se considera como copiar, ¿no? O como, lo cual es completamente absurdo, porque al final de cuentas la vida se trata de eso, la vida se trata de poder yo llenarme con lo que otros ya pudieron y a mí me falla, entonces yo puedo ir con ellos y buscar ese apoyo, y cosa que por eso muchos de nosotros no aprendimos a hacer eso, y nos da pena pedir ayuda, nos da pena preguntar, nos da por qué, porque en la escuela casi era como, no, eso se llama copiar y eso se llama hacer trampa y por lo tanto está mal. Pero en la vida es lo que necesitamos. Yo no voy a ser bueno en todo y por lo tanto necesito de ustedes para que podamos entre todos ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, 100% lo ideal es que podamos permitirle, no solamente permitir, sino generar un ambiente en lo cual los niños usan a los otros niños para crecer, ¿no? Y que le preguntan a ellos. Esto le gusta a los niños por sí mismo, aprenden mejor a los que les tienen que explicar y también aprenden mejor los que están recibiendo la explicación, porque por alguna razón es que los niños aprenden más, van a captar más, van a obedecer, van a hacer caso más a lo que un compañero suyo le va a decir que lo que el adulto le va a decir. Y tenemos que aprovechar eso y por lo tanto dirigirlo a que sea el ambiente donde los más grandes, los que más lo saben mejor, puedan ayudar a los que menos saben y a los que les cuesta más trabajo. ¿Para qué? Para que exista ese crecimiento. Ok, 100%. gracias, jaja. Ahora, sí, justo lo que estamos diciendo es lo que está diciendo el chat, Moshe, de que sí, lo que tenemos que hacer es justo poder empujar a los niños para que en el ambiente, en el tiempo libre, sea un ambiente de aprendizaje, sea un ambiente de aprendizaje de la parte emocional, de la parte social, de la parte de cómo interactuar, que lamentablemente muchos de nosotros no aprendimos y por lo tanto se vuelve algo que pues, todavía somos adultos y se nos dificulta y no sabemos cómo reaccionar ante comentarios negativos y nos lo tomamos a pecho, etcétera, y tendríamos que aprovechar estos momentos para que sea así, para que se puedan aprender a socializar en estos momentos, aprender a y los conflictos, poder resolver conflictos. Sí, familia Montoya. También a que sean líderes, a enseñarles el liderazgo, muy Correcto. Que en importantes los para tiempos libres, ajá, en los tiempos libres muchas que veces esto les ocurre como de manera natural, ¿no? Como que ocurre que los niños, hay unos que siempre toman el liderazgo y entonces es difícil poder aprender a enseñar liderazgo cuando ya hay niños que lo tienen de manera natural en el tiempo libre, aunque puede ser que sí puedas en momentos donde se crean actividades, ahora sí puedes tú tratar de generar este liderazgo, o incluso en el tiempo libre lo que puedes hacer es enseñarlos a poder cuestionar a lo mejor el liderazgo de unas personas que pues, puede ser que no sea el interés de todos, pero como la persona tiene una carisma muy fuerte, el niño tiene un carisma muy fuerte, manda a liderar a todos y tú puedes enseñar a los niños como decir, bueno, si no te gusta, puedes a lo mejor cuestionarlo, cuestionar las decisiones y a lo mejor esa puede ser una de las lecciones también o liderazgo, o también a cuestionar el liderazgo que a lo mejor no está llevando al grupo al mejor de los caminos. Entonces, lo que venimos diciendo aquí, entonces, para, digamos, terminar, hoy fue mucho repaso al principio y ahorita fue un poco menos, pero también dimos conceptos importantes. Empezamos con este pasuk, con el pasuk de Veshinantam levaneja bedibartabam, beshivteja bebeteja blefteja baderech. De aquí se aprende la mitzvah de la Torah, de enseñar Torah, de enseñar Torah a tus hijos, ¿no? Y que de hecho la mitzvah es lilmot u lelamed, enseñar Torah estudiar Torah y enseñarla. Entonces tenemos la mitzvah del adulto de estudiar Torah y enseñarla a otros. La mitzvah son las dos, o sea, no existe solamente una u otra, sino la mitzvah es estudiar y enseñar.
y por eso normalmente el estudio siempre es en Habrutá, en compañeros de estudio. ¿Por qué? Porque eso implica que yo tengo que estudiar y enseñar, porque siempre va a ser mucho mejor cuando una persona, como dice Pirkei Avot, una persona que estudia para enseñar, a esa persona se le va a dar los dos, se le va a dar el entendimiento y la capacidad de enseñar, porque lo está estudiando con la intención de transmitirlo a otros. Entonces, por un lado, la mitzvah viene de la mano, y por otro lado también aprendemos la mitzvah del padre de enseñar Torah a sus hijos. Y dijimos también que aquí tenemos dos conceptos. Uno es Beshinantam, que es básicamente repetir, y otro es Bedivartabam, hablar de ellas, que dijimos que tenemos que buscar uno, que es que el estudio de la Torah sea repetitivo, constantemente repetir las cosas. ¿Para qué? Para que las podamos bajar a nuestro corazón, para que las tengamos tan claras, podamos contestar al momento lo que sea que nos preguntan. Eso es Beshinantam, repetir, repetir, repetir los conceptos para nunca olvidarlos. Y nada más, me acuerdo ahorita de una Mishnah en Pirkei Avot también, creo que es en el capítulo 4 o el capítulo 3, no me acuerdo bien ahorita, que justo lo que dice la Mishnah muy fuerte, dice, Kol ha-shocheach davar echad mi Mishnato, toda la persona que olvida un detalle de su Mishnah, y creo que sigue con Arab Katuv Omer, sobre no, Arehu, que mithayev benafsho, es como una persona que pone en peligro su vida. O sea, está muy fuerte la declaración. O sea, una persona que olvida una cosa de lo que estudió es como si poniera en peligro su vida. Muy, muy fuerte. Y tenemos otras declaraciones también fuertes al respecto, que ahorita no los vamos a mencionar, luego las mencionamos. Pero lo que aprendemos es ¿qué significa aprender? ¿Qué significa? Significa que ya lo tengo. Y ya a partir de ahora no se me olvida a lo siguiente. O sea, no sabemos hoy en día lo que es aprender. No sabemos, estamos acostumbrados a aprender algo, es como que, ok, recibí algo, perfecto, siguiente página. Leí algo, ok, siguiente página. Ok, siguiente página. Un libro tras otro, tras otro, tras otro. ¿Y qué sacaste al final de todos sus libros? Si dijiste el 10, 20%, el 10, 20% de todas tus clases. Esto no es aprender. Ya no sabemos, hemos perdido lo que significa aprender de verdad. ¿Y cómo podemos realmente llegar a aprender de verdad? A través de Beshinantam, a través de la repetición. La repetición es la clave del aprendizaje y es por eso que es una de las primeras palabras que se utiliza aquí cuando se habla acerca de la mitzvah de estudiar Torah. Y la segunda es Bedivartabam, y que las puedas hablar, que las puedas explicar. Una cosa es memorizar, otra cosa es poder explicar, y una cosa es poder pasar la página, y otra cosa es poder decir lo que dijo la página. Y esto es también, cuando lo hablas, cuando lo platicas de manera natural, cuando lo repites lo que leíste, cuando lo repites con tus propias palabras, como si lo estuvieras hablando, aquí ya se vuelve el conocimiento, ya lo puedes interiorizar el conocimiento. Esto es Bedivartabam, y hablarás de ellas. Entonces, primero tienes que empezar con esa repetición y después con ese habla. ¿Y cuándo lo tienes que hacer? En todos los momentos. No existe un momento libre de enseñanza. Todos los momentos que estás con los niños es una enseñanza, para bien o para mal, y esperemos que todas sean para bien. Pero tenemos que fijar, tiene que ser algo a propósito, que sean enseñanzas positivas constantemente a través de la intencionalidad, y que en cada momento, cuando estamos caminando, estamos sentados, estamos yendo, no importa en qué momento, antes de acostarse, antes de levantarse, todo momento tiene que ser una oportunidad para un aprendizaje. Esto es algo que también aplica para nosotros. El estudio de la Torah, ¿cuándo lo tendríamos que llevar? Todo el tiempo. Entonces, así, yo de hecho una de las cosas que me gusta decir es, el celular nos vino a enseñar cómo tendríamos que aprovechar nuestro tiempo. Porque ¿qué hacemos en cuanto tenemos un momento libre? ¿Qué hacemos? Celular, ¿no? Inmediatamente lo sacamos. Y ahora, así tendría que hacer con la Torah, con el estudio de la Torah. En un momento libre y sacas la información de tu mente, o sacas el libro de tu bolsillo, lo que sea, es cualquier momento libre lo aprovecho. Contrario a lo que el celular es cualquier momento libre, lo desperdicio o me pierdo ahí. Entonces, así tendría que ser, justo, pero con la parte de la Torah. Tendríamos que no separarnos de ella, sino que en todo momento, cuando estoy en el camino, un momento libre, estoy en el dentista, etcétera, lo que quieras que estoy haciendo, estoy esperando por alguna razón, pero estoy aprovechando mi tiempo, incluso en mi mente. Como lo vamos a ver después, hay un pasuk en Mishle que dice Lev Tov Mishte Tamid. Una buena mente, o buen corazón, pero es más buena mente, tiene un Mishte, tiene un banquete constante. Está en un banquete constante. ¿Qué significa esto? Una persona que ha aprendido correctamente tiene el conocimiento allá adentro. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede ir caminando
y está masticando lo que aprendió. Entonces, una mente correcta, una mente que está entrenada, que aprendió correctamente, no importa en dónde está, tiene la Torah. Y eso lo podemos aprender también de los animales que son kasher, de los animales domésticos que son kasher. ¿Cuál es la condición? Que sean rumiantes. ¿Qué significa? Comen y luego regresan la comida. Y luego comen y luego vuelven a regresar la comida. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con la Torah. La Torah es, la comemos, la masticamos, ok, la tragamos. Ya pasó el tiempo y tenemos un tiempo libre, entonces regresamos otra vez, pero no del estómago, ahora de la mente, ¿no? Y para estar masticando otra vez eso que aprendimos, y solamente así se va a quedar la información. Primero tenemos que hacerlo con nosotros mismos, que no estamos acostumbrados a este tipo de estudio, para después poder enseñárselo a nuestros hijos. Entonces, después ahorita estoy hablando de manera general, pero cada sección de esto vamos a dedicarle, no cada, pero muchas de ellos vamos a dedicarle espacios completos de tiempo. Por ahora, de este pasuk aprendimos esto: repetición, al llegar al punto de poder hablar de ellas y poder tenerlas constantemente conmigo en cualquier lugar a donde voy, y llevarlas conmigo. Y lo mismo con nuestros hijos, aprovechemos cualquier oportunidad para que sea una enseñanza, pero una enseñanza formal es sino que sea una enseñanza de estamos platicando, y dentro de la plática, ¿qué crees? Ya nos aprendimos estos conceptos, o ¿qué crees? Ya nos aprendimos esto, y a los niños les encanta siempre y cuando nos sientan que es algo natural, es una plática, y lo ven incluso como una oportunidad de me estoy conectando con mi papá, no como que me está enseñando Torah, que he visto muchos papás cuando tratan de enseñarle Torah a sus hijos, y estoy hablando cuando vivía en Tecamachal con la comunidad judía, y que los papás me veían cómo sentaban con sus hijos y cómo se desesperaban los papás de que el niño no entendía la primera. También vamos a hablar de ese punto después, pero ese no es el punto es que sea natural, que sea como una plática, así como platicamos con una persona, con su compañero, como cuando tú platicas con tu hijo de otras cosas, que puedes platicar de cosas de Torah de manera casual, y también ir a los intereses del niño. ¿Hacia dónde están los intereses del niño? ¿Están hacia algún punto en específico? Ve hacia dónde está yendo él. Como dijimos, al pidarco, de acuerdo a su camino. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Voy a conectar mi compu, pero los escucho. Muy bien, ¿hay alguna pregunta de lo que vimos el día de hoy? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, y continuamos Be'ezrat Hashem el próximo domingo. Por ahora también estamos en Shavuot, hoy es víspera de Shavuot. Espero que todos tengan un Shavuot Sameach, que puedan recibir la Torah realmente, que a final de cuentas de esto se trata de nosotros poder recibir la Torah para poder después transmitirla. Llevamos 2448 años, en el año 2448 se entregó la Torah, hace 3300, creo que 38 años, que la única manera en la que podemos seguir festejando Shavuot es justo porque existe una transmisión de padres a hijos de la Torah. Entonces ahora nosotros somos primera generación que recibimos la Torah, entonces tenemos que poder transmitirla a nuestros hijos de la mejor manera, y por eso estamos en estos cursos, ¿no? Para poder recibir la información, poder realmente transmitirla como el creador del universo nos puso en todas sus fuentes, que hay que transmitir la Torah. No vi el chat, si había preguntas, perdón. La clase lo estamos anunciando normalmente en el chat, normalmente es a las 10 de la mañana, hora de México. Sin embargo, ahorita, hoy lo hicimos un poco más temprano, justo porque es la víspera de Shavuot y no tenía otra clase que normalmente tengo a las 9. Entonces, hoy se hizo un poco más temprano, pero la siguiente semana seguramente vamos a volver a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Un libro que les recomiende para adolescentes. Déjenme pensar. Voy a pensar una opción, y luego les contesto. Luego vamos a hablar también mucho de la adolescencia. Amén, Bezrat Hashem, que merezcamos recibir la Torah y transmitirla correctamente a nuestras siguientes generaciones, para que ellos también la puedan seguir transmitiendo a las siguientes generaciones, que esa fue la razón por la que Hashem eligió a Abraham, como le dice: tú, Abraham, mi amado, que te he elegido a ti. ¿Por qué? Porque sé que tú podrás transmitir esto a las siguientes generaciones. Entonces, la única manera en la que nosotros vamos a poder tener éxito en esto también va a ser si podemos transmitir a las siguientes generaciones la Torah. Entonces, Bezrat Hashem, que tengamos todos ese mérito, y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan todos un Hag Shavuot Sameach. Shavuot, Gracias. Shavuot Sameach, Lekulam. Gracias, Jajam.